6:35 de la mañana, me encanta recibir, y siempre lo digo públicamente, a Mercedes Malavé. No es un tema de parcialización, de que diga lo que yo quiero, lo que me gusta, sino que adoro, Mercedes, adoro como venezolano, creyente en la diversidad y en la racionalidad, tu mensaje. Al pan pan, al vino vino, sin jugar para las tribunas, con gran honestidad, de forma incluyente y responsable. Sí. Eres dirigente política, coordinadora nacional de Unión y Progreso, directora de formación y FEDEC. Bueno, comenzó la campaña. Capriles ayer, creo que de manera pertinente dice, señores, hay que ponerse de acuerdo para asumir, bueno, los desafíos que se plantearán de aquí en adelante. Está este tema de las inhabilitaciones y, bueno, el 22 de octubre, eso es ya, vienen las primarias o la primaria. ¿Cómo estás viendo tú esa perspectiva? Bueno, Eduardo, en primer lugar, muchísimas gracias por haberme invitado a tu programa, a saludar a la audiencia también que todas las mañanas te escucha y aprovechar el tono siempre reflexivo de tu espacio en medios de comunicación para hacer una reflexión, para pensar con cabeza fría sobre lo que estamos viviendo. Yo creo que en medio de este bosque de dificultades en los que estamos los venezolanos, que además tenemos una urgente necesidad de salir de él, tenemos que mirar siempre la brújula, ¿no? ¿A dónde vamos? ¿A dónde queremos llegar? Queremos salir de esta situación, queremos superar esta crisis política y económica que nos tiene sumidos en unas tragedias que todos los días se verifican, todos los días se hacen tendencia en las redes, todos los días alguien expresa pues la desesperación por esta situación de servicios públicos inexistente, por esta situación de regreso a clases sin dinero, sin presupuesto, sin escuelas, sin planteles. Y la brújula nos indica que no podemos perder la oportunidad del 2024, que debemos producir un cambio de gobierno y esto nos tiene que golpear muy duro en la conciencia, ¿no? Porque somos nosotros, no va a ser otro país, ni otra potencia, ni un efecto meteorito, sino que somos nosotros quienes tenemos que construir esa alternativa que ahora mismo no la vemos y que nos llena de incertidumbre. Por el tema de las inhabilitaciones, por el tema de la división opositora, por la imposibilidad de ponernos de acuerdo para elegir un único candidato, etcétera. Bueno, esa brújula nos indica que tenemos que buscar, como tú lo dijiste muy bien en la introducción de esta entrevista, una alternativa que sea plural, que sea diversa, que sea capaz de representar el interés de ese 80% de la población que quiere cambio. Es mucho decir 80%. 80% es prácticamente todo el país, o sea que ahí están incluidos también el chavismo, están incluidos muchas tendencias políticas. Hoy en día el mercadeo te dice que tienes que segmentar, ¿no? Que no le puedes hablar a todo el mundo, que tienes que elegir muy bien a tu público. Pero los políticos no estamos para hablarle a la tribuna, como bien dijiste, sino que estamos para expresar lo que la mayoría quiere, lo que la mayoría anhela, y eso nos obliga a ir a los elementos esenciales del cambio. Tiene que ser un cambio democrático, tiene que ser un cambio pacífico, tiene que ser un cambio que nos introduzca en unas dinámicas no de confrontación agónica que le hace daño al país, sino de cooperación entre todos para sacar el país adelante, como ocurrió en otros países. A veces se ve imposible. El mundo está polarizado, se están poniendo de moda tendencias polarizantes y nos parece que siempre ha sido así. Resulta que no. Las democracias se han conquistado con un centro político fuerte, capaz de expresar lo que la mayoría quiere, aunque no lo exprese perfectamente. Hay una canción de Pablo Milanés que es un poco triste, no es que me encante la canción, pero en un momento dice, no es perfecta, más se acerca a lo que yo simplemente soñé, ¿no? O sea, la alternativa de cambio no puede ser la expresión perfecta de un grupito, tiene que ser la expresión de un país que necesita un cambio democrático, que necesita un cambio institucional, que no puede seguir en unas diatribas que le han hecho daño al país, que nos han bloqueado, que nos han puesto a pelear con el mundo entero, sino que nos tiene que ir llevando progresivamente a lo que hoy en día todas las democracias garantizan, independientemente de la tendencia que gobierne. Derechos de los trabajadores, derechos salariales, derechos de las mujeres, de los niños, de los ancianos, garantizados. Todas las democracias, independientemente de quién gobierne, garantizan eso. Y por otro lado, respeto a los mercados, no intervencionismo del Estado en asuntos económicos privados de las personas, respeto a la propiedad privada.
Eso es lo que nos tiene que guiar y eso es una cosa que trasciende partidos, ideologías, tendencias, microtendencias, que si yo soy de la izquierda tal o si yo soy de la derecha tal. No, esto es la base fundamental que toda sociedad debe tener y que en Venezuela la perdimos. Amigo, estamos escuchando a Mercedes Malavé, Coordinadora Nacional de Unión y Progreso, directora de formación de IFEDEC. ¿Qué utilidad tiene traer desde el pasado las más recientes elecciones regionales, traerlo al hoy como una lección, como una herramienta de análisis? Porque yo digo, mira, en algún momento las emociones se van a agudizar. Sí. Desde lo bonito de la democracia, desde lo bonito del deseo de participar para buscar soluciones. Y yo recuerdo en esas elecciones el caso Barinas, que hubo inhabilitaciones y después otra, y apareció un outsider para el resto del país, pero era un líder regional. Sí. Mira, y en la cuna de Chávez, donde estaba un ex yerno de Chávez como candidato, ganó el representante de Acción Democrática. Pero en general ese mapa yo creo que le dejó una lección al país. ¿Sirve de algo ir a ese análisis ante lo que viene? Sí, por supuesto que sirve y qué bueno que mencionas ese caso que nunca debemos olvidar, ¿no? Prohibido olvidar esas elecciones. ¿Por qué? Primero porque el voto sí es una herramienta de cambio, se logró, se materializó el cambio en muchos municipios que llevaban 20 años gobernados por el chavismo o gobernaciones donde también había gobernado el chavismo por muchísimos años. El voto es el camino para producir el cambio. Pero el chavismo, el papá y los hermanos de Chávez. Exacto, el chavismo no más... es el chavismo más yo monárquico. Con una camisa roja, ¿no? No, de acuerdo. El voto, no podemos dejar de votar bajo ninguna circunstancia. Aunque no esté dadas las garantías, todas las garantías, somos mayoría, somos los dueños del campo democrático, somos los dueños del voto. El voto reposa en esa voluntad de millones de venezolanos de participar y eso es irrenunciable, eso nadie lo puede ocultar. El voto como herramienta de cambio, tenemos que votar en el 2024, el gobierno va a hacer todo lo posible para que un gran número de venezolanos se abstenga de participar. Y esto tenemos que estar preparados mentalmente, ¿no? Como hacen los psicólogos en el deporte, que te preparan mentalmente para el reto. Nos vamos a enfrentar a situaciones adversas. Sin embargo, tenemos que votar, tenemos que participar, porque votando y participando logramos el cambio. Otra cosa que nos demuestran las elecciones regionales, no importa la diversidad de candidatos. Puede haber muchos candidatos, en Barinas había como 7 candidatos y en los municipios también la oposición no logró ponerse de acuerdo. Lo importante es que los venezolanos sabían a quién tenían que elegir, por quién tenían que votar. Ese es un dato interesante. Eso es interesante y es verdad que los esfuerzos de unidad la oposición los tiene que hacer, porque por eso también se perdieron gobernaciones. Pero a la hora de las chiquiticas, cuando el gobierno impone un candidato a la fuerza, eso se nota. Y la gente lo reconoce, la gente es inteligente y termina votando por la opción que saben que realmente puede materializar ese cambio de alternabilidad, que es lo que Venezuela necesita. El tema de las emociones, lo he pensado bastante. Hace unos días me llamaba un analista político y me decía, hay que capitalizar el resentimiento. Y yo me quedé pensando, ¿quién quiere capitalizar el resentimiento? El resentimiento no es algo bueno. El resentimiento es producto de una serie de emociones negativas con deseo de venganza, además, que es lo que lo caracteriza. Sin embargo, hay muchísimo resentimiento en la gente. Ayer me decían unas personas de las calamidades que tienen que atravesar las madres en el Táchira porque prácticamente tienen que irse a hacer todos los chequeos médicos y dar a luz en Cúcuta, por unos temas económicos y por unos temas de que si se complica el parto, pues no tienen garantías en su estado de poder resolverlo. Bueno, todas esas cosas generan resentimiento, generan mucha rabia, ¿no? Sin embargo, a la hora de votar tenemos que pensar en las cosas buenas del país, en la necesidad de que el país progrese, no que el país se vengue. No que el país vaya a una confrontación peor, no que el país pase factura. Tenemos que lograr que el país prospere, que el país crezca para que la gente pueda volver, para que las familias se puedan reencontrar. Si no, nos seguirán diciendo, bueno, sigan con su guerra, que nosotros allá no vamos a ir. Tenemos que crear un clima atractivo para los venezolanos, para la inversión, para el trabajo, para la familia, para el crecimiento de los hijos. Y en ese sentido, pues el resentimiento, tenemos que bajar los niveles de resentimiento porque ya tuvimos una experiencia de resentimiento y no nos trajo nada bueno. Lo que nos trajo fue un hundimiento peor de las cosas que ya estábamos reclamando hace 20, 25 años, ¿no?
Entonces, claro que sí, la experiencia regional nos invita a dos cosas. Primero, a pensar que el voto es el arma que tenemos los demócratas y los venezolanos, los ciudadanos, para producir un cambio, y que ese voto tiene que ser inteligente, tiene que apostar a una alternativa de cambio real. Es verdad que tenemos hace poco con la selección femenina de fútbol que ganó el Mundial de España, pues tenemos muy reciente lo que es un equipo que gana, que juega bien, que gana. Es verdad que tenemos varios con tarjeta roja, eso es muy injusto, muy triste, no pueden jugar. Pero también sabemos que el otro equipo es muy malo, que le podemos meter 7 goles si queremos, que están en su peor momento histórico, que no hacen un buen papel, tú los ves en los medios, no saben argumentar, no saben dar explicaciones del desastre del país. Entonces, verdad, no podemos quedar en el resentimiento de los jugadores con tarjeta roja, tenemos que salir al campo porque tenemos garantía, certeza de que podemos ganar. Ahora, Mercedes, yo te escucho y más allá del bien y el mal y lo que cada quien tenga en su corazoncito, insisto, veo a una venezolana que habla con una coherencia muy convincente, sea uno lo que sea. Entonces yo insisto con la calidad del voto. Yo no sé si yo soy un romántico, pero a mí no me basta con que tú me digas, Eduardo, vota por mí porque aquellos son unos malucos. Exacto. Oye, yo quiero que la oposición le dé calidad al voto. Yo quiero que este país sea correspondido en su necesidad y en sus deseos con unas propuestas candidaturales, oye, que generen racionalmente, además de las bellas emociones, una esperanza. No sencillamente, mira, esto es lo que hay, peor es nada. Sí. Yo creo que, oye, la oposición tiene que hacer un gran esfuerzo, porque insisto, como tú lo estás diciendo, estas presidenciales y las elecciones que vienen después son una responsabilidad histórica inaplazable. Son una responsabilidad, por eso yo llamo a urgir las conciencias. Eduardo, imagínate qué triste que este proceso electoral tan importante, histórico para los venezolanos, termine reducido a peleas de grupos políticos. Se tienen que involucrar todos. Porque aquí no solamente el desánimo para votar, no solamente proviene de lo que representa el gobierno, sino también de lo que está representando la oposición. Claro. La oposición es corresponsable en el desánimo para el voto. Exactamente, y son los mismos actores que ya se han equivocado, entonces hace falta una ayuda, un sumar a otros sectores, a otros. Yo entiendo el miedo, claro. Entiendo las reservas, entiendo este argumento que siempre dicen, es que ya los hemos acompañado y todo ha fracasado, pero es el país. Es tu propio medio económico de sobrevivencia, son tus propias luchas gremiales, sindicales, magisteriales. Es eso por lo que tenemos que luchar, porque eso es la traducción de la democracia, que en este momento ninguna de esas luchas pues, puede materializar sus reclamos simplemente porque el gobierno no atiende ninguno y porque también está imposibilitado para hacerlo. 6 años más de Maduro sería una tragedia para el país. 6 años más de Maduro es lo que el país no se puede permitir, ni el chavismo se lo debería permitir, porque es continuar unas dinámicas de aislamiento, de mediocridad, de ineficiencia, de falta de respuesta, que, oye, ya a mí en el 2018 me parecía que el país no podía aguantar 6 años más. Bueno, ahora lo digo con más fuerza, el país no puede, necesita un cambio político. La reelección indefinida es una aberración, es un elemento perturbador para el país. No debería existir y tenemos que lograr cambiar ese concepto de la Constitución, y para lograr cambiarlo necesitamos un cambio político. Mercedes, gracias por estos minutos que siempre resultan insuficientes a través de la calidad de tu mensaje, y lo que viene es muy importante, va a ser apasionante, yo creo que va a ser hermoso. Yo también. Porque, oye, vienen escenarios de grandes decisiones entre los actores de la política. Oye, esto va a tener mucha emoción. Va a tener adrenalina desde el punto de vista bonito, independientemente de los riesgos que haya en un clima de tensión. Y bueno, sabemos que seguimos contando contigo. Un fuerte abrazo. Así es, muy bien. Gracias a ti, Eduardo. Mercedes, tú debiste ser un cerebrito en el colegio. ¿Era así? Normal, no era ni la mejor ni la peor. Siempre estuve involucrada en el centro de estudiantes y en todas esas aventuras políticas, eso sí. Qué bonito, qué bonito. Mercedes Malavé, dirigente política, coordinadora nacional de Unión y Progreso, directora de formación de IFEDEC. Volveremos.